Hola a todos, bienvenidos a mi canal Video Ingeniería Viral. Hoy para traer un tema que tiene que ver con la plastificación de los polímeros termoplásticos en el proceso de inyección. Quizás un punto también para desmitificar lo que en la jerga se llama la cantidad de calor necesaria para la plastificación. Nos preguntamos, ¿es posible que la plastificación, un componente de ella, tenga que ver con energía calórica tomada del mismo polímero durante el proceso de inyección? ¿Es posible eso o tengo que tomar toda la energía calórica de las resistencias calefactoras de la máquina? Vamos a desmitificar un poquito el tema y vamos a empezar a desarrollarlo. Aquí está el tema en cuestión. Estamos hablando de la unidad de inyección. En el momento en que se carga en el cañón de la máquina el pellet para proceder al proceso de inyección del próximo ciclo en la pieza inyectada. Entonces sabemos que cuando el tornillo está en su etapa de carga, que se llama, el material pasa por las tres zonas que el tornillo le permite: la llamada zona de carga, la zona de compresión y la zona de dosaje o plastificación. Entonces, durante ese momento que buscamos que el plástico, el polímero, tome temperatura desde la temperatura ambiente y pase al estado de fusión, al estado de plastificación para ser inyectado, en ese momento sabemos que en esa transición de tiempo hay que proveerle energía calórica para que el material se funda. Es decir, la cantidad de calor necesaria para llevarlo de temperatura ambiente o de temperatura de secado del pellet hasta la plastificación, esa cantidad de calor depende de la capacidad calorífica del material, de la masa, la cantidad de material y del salto térmico. Por ejemplo, si el material entra a 20 grados centígrados, tenemos que llevarlo, según el tipo de plástico, por ejemplo a 220, 230 grados, según el tipo de material. Ese salto térmico se logra aportando calor a través de las resistencias calefactoras de la máquina. Ahora, eso cuesta dinero. Es posible que nosotros, dominando la técnica de inyección, podamos hacer un aporte de calor de tal manera que no sea por la vía de la resistencia calefactora. Efectivamente, hay otra forma de hacerlo y es lo que vamos a desarrollar ahora. Entonces, la cantidad de calor necesaria para llevar el plástico al estado de inyección, a la temperatura de inyección, nosotros vamos a aprovechar la cantidad de calor, la energía calórica suministrada por las resistencias calefactoras del cañón de la máquina. Esa cantidad de calor la obtenemos por efecto Joule tomando energía eléctrica de la red eléctrica. Sabemos que la potencia calórica aportada al material proviene de la potencia eléctrica I cuadrado por R, siendo I la corriente que toma la resistencia calefactora de la máquina y R el valor de la resistividad, la resistencia-resistividad de las bobinas calefactoras. Entonces, lo que vamos a estudiar ahora es aprovechar el calor interno generado por el material cuando el husillo gira en el estado de plastificación. Ese husillo al girar va haciendo la carga, el pasaje del material, ahí en el video, de la parte derecha hacia la parte izquierda, de la zona de alimentación a la zona de plastificación o dosaje, y en esa transición el material entra en fricción, que la llamamos viscosa, por lo cual, como sabemos los plásticos, que son fluidos no newtonianos, esa fricción laminar, a medida que el material se desplaza, la fricción entre capas del plástico que se está fundiendo, hace que se genere una tensión de fricción, generando calor interno llamado de fricción o calor viscoso, y es el que aprovechamos nosotros para la fusión. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que nosotros, para plastificar el material, tenemos dos fuentes de aporte de calor, una la resistencia calefactora y otra la fricción interna. Exactamente, realmente es así. Y en la jerga de la inyección de plástico, y es perfectamente aplicable esto a la extrusión, en las máquinas extrusoras, se conoce el tema, pero no se lo domina. Es decir, en qué medida, en qué proporción yo uso la energía eléctrica por la resistencia calefactora y en qué proporción yo uso la energía de fricción interna del plástico en el estado cuando está pasando por el tornillo. ¿Cuál es esa proporción? ¿En qué magnitud? ¿Cómo tengo que programarla la máquina? Bueno, esto, si bien lo estudiamos a fondo en el curso de inyección, que te invito a inscribirte y a que lo hagas, hoy lo vamos a explicar, digamos, para desmitificar un poco qué es esto del aporte de calor en la plastificación por fricción interna.
Antes, recordarte que ya está la fecha programada para el próximo curso de inyección de plásticos, prevista para el 9 de junio del 2022. Dura 3 meses, junio, julio y agosto. Si ya al momento de ver este video ha pasado esta fecha, no te olvides que en la descripción aquí abajo siempre tienes actualizada la fecha del próximo curso. Así que los videos están totalmente vigentes, más un video que tenemos, búscalo en el canal, de todo el contenido explicado del curso. Y mira, te vuelvo a repetir, no te pierdas esta versión del curso. Ya es un curso que lo damos hace 21 años, vamos para el año 22, antes en modalidad presencial, ahora en modalidad virtual, y participan gente de toda Hispanoamérica. Saludamos a los amigos mexicanos, venezolanos que participan del curso, colombianos, ecuatorianos, gente de Chile, de Perú, de Argentina obviamente y de Uruguay. Entonces, no te lo puedes perder. Para más información nos escribes al email elviohugogonzalez@gmail.com, te daremos toda la información. Un curso que te servirá para toda la vida. Parte de la condición inicial de RPM de lucillo quieto, o sea, estamos acá, en 0. Acá en negro graficamos la participación de la energía por fricción viscosa llamada cizallamiento, y acá en rojo la participación de la cantidad de calor de aporte de la resistencia calefactora. Entonces en el ensayo número 1 se vio que colocando el lucillo a 50 RPM, la participación de la energía por cizallamiento, o sea fricción viscosa, el aporte de calor por cizallamiento llegó hasta 33%, y el otro 67% fue aporte de la resistencia calefactora. Subimos las RPM de lucillo a 80 RPM y vimos que el aporte de calor por cizallamiento llega al 60%, subió, y el aporte de calor de la resistencia calefactora baja al 40%. Evidentemente la suma los dos da 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras más RPM use, la mayor participación de aporte de calor va a ser el aporte de calor gratis que la energía por cizallamiento fricción viscosa del plástico. Hay un punto de equilibrio acá más o menos dibujado, mitad y mitad, 50% de participación de ambas cantidades de calor, por ejemplo casi a 70 RPM. O sea que si yo coloco el lucillo de la máquina a cargar a 70 RPM, el reparto de la participación del aporte de la cantidad de calor para fluidificar material va a ser mitad y mitad. Y si yo extrapolo estos resultados, vemos que aproximadamente a 116 RPM todo el aporte de calor para fusionar el material lo aporta la energía por cizallamiento de fricción viscosa, por ejemplo a 116 RPM, y la resistencia calefactora de la máquina participarían en 0%. O sea que en el límite, en forma teórica, dicen estos ensayos que a medida que el lucillo de la máquina gira mayor revoluciones por minuto durante la carga, previo a la inyección del material en el molde, esa energía de fricción viscosa durante la carga yo la puedo aprovechar para aportarla al polímero y ayudar a la fusión. Y de esa manera la resistencia calefactora de la máquina van tomando menos corriente y menos energía del sistema, y la resistencia calefactora trabajan más aliviadas. Pero eso es en la teoría, o sea, no necesariamente todo el aporte de calor lo vamos a lograr por fricción interna por cizallamiento. Pero con que tengamos un alto porcentaje de participación, estamos haciendo un ahorro energético de la máquina. Entonces, el hecho de que nosotros pongamos a funcionar durante la carga el lucillo de la máquina a una mayor velocidad, de mayor RPM, nos trae como beneficio que el aporte de calor por cizallamiento tiene mayor participación que el aporte de calor de la resistencia calefactora. Ahora bien, hay que tener un cuidado. Aumentar las RPM del lucillo implica aumentar la velocidad tangencial de giro del mismo. Eso depende del diámetro del lucillo y de la RPM, de velocidad tangencial. Y el aumento de la velocidad tangencial está asociado también a una posible degradación del plástico. Entonces nosotros no tenemos velocidad infinita de giro de carga de lucillo para usarla. Lamentablemente, cada plástico tiene su velocidad límite de carga, y si nosotros estuviéramos superando en exceso esa velocidad límite, la RPM de carga de lucillo, lo que estaría pasando es que estaríamos degradando el material.
Entonces todo esto tiene que ser equilibrado y tiene que ser aprendido en los cursos y tiene que ser puesto en práctica, y depende de cada material y de cada máquina, básicamente. Así como otra consecuencia de degradación del material durante la inyección es una excesiva velocidad de inyección. Todo esto lo estudiamos bien en los cursos de inyección de plásticos. Danos un like si te ha gustado el video. Aporta los comentarios, quizás tenga la experiencia de que lo has hecho en tu vida profesional, también este trabajo, pones en los comentarios, o en los comentarios nos das tu opinión, o alguna sugerencia, o comentario de la vida real, o sugiriendo nuevos temas. Y si no quieres hacer los comentarios, nos envías un email a elviogonzalez@gmail.com. Lo mismo que para obtener más datos sobre el próximo curso de inyección de plástico, nos escribes. Y bueno, y por ahora será todo y será hasta el próximo video. Buenas noches.